Hola, bendiciones a todos. Seguimos bajo las circunstancias del COVID-19 y les sigo recomendando que se cuiden, use su cubrebocas, lávese las manos muy bien con gel antes de llevárselas a la cara, y también les recomiendo que se cuiden espiritualmente, que es lo más importante, no descuidarse espiritualmente. Por lo tanto, tiene que estar leyendo la Biblia, tiene que estar orando. Yo sé que ya llevamos varios meses en estas condiciones, pero tenemos que ser pacientes y esperar hasta que se nos dé la oportunidad de que nos podamos reunir nuevamente de forma normal. Mientras tanto, seguiremos haciéndole llegar la palabra por estos medios y animándoles a que no pierdan su fe, confíen en Dios y vivan de acuerdo a la palabra en casa. Hoy prepárense también para recibir el alimento espiritual. El tema que les voy a compartir le puse como título: Sed santos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para que santifiques a tu iglesia con tu palabra, para que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos puedan limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor hacia ti, viviendo de acuerdo a tu palabra. Señor, oro que tú ayudes a cada joven, a cada jovencita, ayuda al papá, ayuda a la mamá, para que vivan cada quien de acuerdo a tu palabra. Apliquen la palabra cada día en su forma de vivir, porque fueron llamados para vivir en santidad y para ser santos, porque tú eres santo, tú eres papá santo, nosotros hijos santos. Y quiero pedirte que obres en el corazón de cada uno de tus hijos para que entiendan que no estoy hablando de ser religiosos, estoy hablando de ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es sed santos. Y déjame decirle que los judíos usan una gorrita que cubre aquí donde está el remolino, llamada kipa, en forma de cúpula, con el fin o propósito de recordar que Dios está por encima de hombres, mujeres o cosas, y que Él es muy grande y ellos o nosotros muy pequeños. Usarla obliga al que la lleva a estar en cierto nivel de conducta, porque les recuerda que se deben de comportar como dice la palabra de Dios. Un judío, antes de hacer algo que transgreda los mandamientos de Dios, deberían pensarlo 2 o más veces, pues con su conducta pueden santificar el nombre de Dios o pueden profanarlo. Cabe señalar que profanar significa deshonrar, así que el uso de la kipa los compromete a ser santos. Ellos tienen que usar algunos atuendos que les recuerden que Dios los llamó para ser santos. En nuestro caso no usamos atuendos que nos recuerden que fuimos llamados para ser santos, pero tenemos la Biblia, la palabra del Señor. Aquí el Señor nos está recordando constantemente que fuimos llamados para ser santos, y por medio de ella nos está recordando una y otra vez cómo debemos de vivir, y una y otra vez nos recuerda que debemos de ser santos. Y esto también nos recuerda una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de ser crucificado, y esta oración está en Juan 17, verso 17, que dice: hazlos santos con tu verdad. En otras palabras les dice: hazlos santos con tu palabra. Si los atuendos que usan los judíos sirven para recordarles que deben de ser santos, nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que sirve para recordarnos que debemos de ser santos, y nos fue dada su palabra para que la pongamos en práctica, y mientras estemos en la tierra nos vaya bien. Ese es el propósito por el cual Dios nos dio la Biblia, nos dio su palabra, para que vivamos de acuerdo a ella, y de esa manera
seamos santos y nos vaya bien. Si alguien anda en busca de soluciones, anda en busca de que cambie su vida, pues lo que tiene que hacer es precisamente convertirse a Dios de todo su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y confesando a Cristo como su Señor y Salvador personal, y tomando la Biblia como su forma de vida, y va a mirar usted que las cosas van a cambiar en su vida, va a mirar usted la bendición de Dios en su vida. El objetivo de este tema es limpiarnos de toda maldad o pecado. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 14 al 16, dice el apóstol Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Desde el momento en que una persona, después de arrepentirse, recibe a Jesús en su corazón, desde ese momento esa persona recibe el poder de ser llamado hijo de Dios. Y es a ellos a quienes el apóstol Pedro les dice: como hijos amados o como hijos de Dios, ya no deben de hacer lo malo, como antes que lo hacían por ignorancia. Pero ahora que Dios los eligió, es santo, como dice la Biblia: sean ustedes y yo santos en toda nuestra manera de vivir. En el verso 15 y 16 dice: como Dios es santo, ustedes también deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Por eso les he recordado una y otra vez que tiene que memorizar citas de la Biblia, tiene que leerla y memorizarlas, porque memorizar citas de la Biblia es poder de Dios, para que cuando se presente alguna tentación, cuando se presente algo o alguien que le esté incitando a hacer lo malo, usted recuerde la palabra de Dios y diga: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso te va a servir para no cometer o caer en las tentaciones que te ponga el diablo o cualquier persona que te esté incitando a hacer lo malo. Dios es santo, y eso significa que Él es totalmente diferente a todo lo creado. Por lo tanto, aún sus hijos deben de ser santos. Tienen que vivir diferente a como viven los que no conocen la palabra de Dios. Tenemos que actuar como lo que somos, hijos de Dios, siendo santos en toda nuestra manera de vivir. La palabra santo, del latín sanctus, del griego agios y del hebreo kadosh, significa apartado o distinto o diferente. Dios es santo en hebreo kadosh, o griego agios, o latín sanctus. Después de Dios, todo aquello que se consagra para servir a Dios, sean cosas u hombres o mujeres, se les llama santos, por el hecho de que fueron apartados para Dios. En el caso de los hombres y mujeres, estos y estas fueron y somos llamados a vivir bajo la voluntad de Dios. Es por ello que el apóstol Pedro dice: así como el que los llamó es santo, también ustedes deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Esto nos habla de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y no se trata de estar dentro de un monasterio encerrados, o de irse a una montaña a vivir solos o apartados del mundo, sin que nadie nos vea o sin ver a nadie. Ser santo significa apartado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en medio de un mundo lleno de maldad. Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú convives con mucha gente que no es cristiana,
Ahí tú tienes que mostrar que eres santo, alumbrando a esa gente que está envuelta en pecado y cegada por el diablo. Tú tienes que ser ahí un ejemplo, tú tienes que ser luz en medio de esa gente que vive en pecado y en maldad. Así es que ser santo significa apartado para vivir de acuerdo a la palabra de Dios en medio de un mundo lleno de maldad, como lo podemos ver hoy en día. Ser santo hoy en día implica soportar las tentaciones que nos pone el diablo y soportar la presión de la gente que nos rodea y que quieren que participemos de rebeldías a los jefes, quieren que participemos de fiestas o celebraciones en donde hay que brindar, donde hay que pasear un ídolo o una imagen, donde hay que fumar o hay que coquetear con otro u otra que no es la esposa o el esposo. Ser santo implica aguantar todo tipo de tentaciones y agresiones y actuar de acuerdo a la palabra. La Biblia dice en Deuteronomio 7, versículo 6, repito, la Biblia dice en Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La palabra santo aplica para todo aquello que Dios escogió o eligió para ser de Él o al servicio de Él. Y hablando de las personas como el pueblo de Israel o todos los que fueron llamados para ser hijos de Dios, para ser un pueblo especial, lo que los hace ser un pueblo especial o lo que nos hace ser un pueblo especial es el vivir de acuerdo a la palabra. Como Dios se los dijo en Deuteronomio 7, versículo 11, le dijo al pueblo de Israel: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto con el fin de ser su Dios. ¡Qué privilegio! Ellos no escogieron o eligieron a Dios. Él los escogió o eligió a ellos. Y les dijo: vivan de acuerdo a mis mandamientos para que sean santos. Y también a todos los que hemos recibido a Jesucristo y fuimos liberados del poder del pecado y del diablo, Dios nos ha llamado para ser de Él y para ser santos, viviendo de acuerdo a su palabra. Y lo debemos de considerar como un privilegio, pues no le escogimos nosotros a Él. Él te escogió a ti, Él lo escogió a usted, hermano, hermana. Es un privilegio. Él nos escogió a nosotros. Yo me siento bien bendecido porque conforme he ido conociendo la palabra y he mirado la revelación de Dios a través de ella, me doy cuenta del gran privilegio y la gran bendición que Dios me ha dado de ser su hijo, de haber sido llamado para ser parte de su pueblo, de un pueblo santo, de un pueblo que vive de acuerdo a su palabra, de un pueblo que no se somete a las reglas del mundo, sino a las reglas de Dios. Es un privilegio para mí, como debe de ser un privilegio para usted el ser cristiano y haber sido llamado para ser hijo de Dios y para vivir en santidad, sin la cual, dice el apóstol Pablo, nadie verá al Señor. No le escogimos nosotros a Él, Él nos escogió a nosotros. Y aunque el texto base del tema nos recuerda que el ser hijo de Dios santo está en el Nuevo Testamento, pero fue tomado del Antiguo Testamento, del tercer libro de la Biblia. Así es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios nos está recordando que nos llamó para ser santos. Vamos a ver Levíticos 19 del 1 al 4.
Dice así, que dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, el Señor vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, el Señor vuestro Dios. Aquí el Señor está firmando lo que Él quiere que seamos nosotros, ser santos. Y ser santos para el pueblo de Israel significaba y debe significar para nosotros en estos versos y en toda la Biblia, es hacer lo que en ella está escrito, como el respetar, siendo obedientes a la mamá y al papá. Eso es ser santo. Espero que los hijos estén respetando a mamá y a papá en casa, porque ustedes, hijos e hijas, fueron elegidos por Dios para ser santos, y ser santo, repito, implica respetar siendo obediente a mamá y a papá. Ser santo implica guardar un día de reposo. Ser santos implica no confiar en ídolos o imágenes. En otro libro de la Biblia anterior a Levíticos, que acabamos de leer, llamado Éxodo, se escribieron los llamados 10 mandamientos. Y hoy solo vamos a leer algunos que están en el capítulo 20, del 12 al 17, que dicen, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. En este mandamiento hay una promesa de Dios para los hijos obedientes a sus padres. O sea, ¿para quién? Para los hijos santos. Ahí la promesa es, serán de larga vida sobre la tierra y todo les saldrá bien, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Éfeso, capítulo 6, del 1 al 3, en donde el apóstol Pablo le dice a los hijos e hijas que tienen padres cristianos, les dice, hijos o hijas, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Así es que, hijos e hijas, ser santo significa que tú tienes que obedecer a papá y a mamá. A lo mejor ahorita no los tengo aquí de frente a los jóvenes, pero podría preguntarles, ¿están siendo realmente obedientes a papá y a mamá? Porque los adolescentes y los jovencitos, no hombre, se ponen bien intensos. Y aunque digan ser cristianos, no falta por ahí aquel que se le pone rebelde, contestón, berrinchudo a su papá y a su mamá, que casi no hay. Aquí en Chilpa no hay. En Chicocuac seguramente tampoco. En el Rosario, mucho menos. Pero allá afuera en el mundo ha de haber muchos. Espero que muchachos y muchachas entiendan esto. Fueron llamados, fueron elegidos por Dios para ser sus hijos. Es un privilegio hermoso que no todos tienen. Ahora que ustedes lo tienen, tienen que vivir en santidad. Exíjanse a ustedes a sí mismos el ser obedientes, el ser disciplinados y respetar las reglas que Dios les puso, siendo obedientes a papá y a mamá, respetando a papá y a mamá. ¿Para qué? Para que sean de larga vida sobre la tierra y todo les saldrá bien. Vamos a regresar a Éxodo 20, del 13 al 17. Y vamos a empezar por el otro mandamiento, en donde Dios les dice en el verso 13, no matarás.
No matar a alguien, eso es ser santo. Esto de quitarle la vida a alguien es matarlo físicamente. Y no matar significa que somos santos, no debemos de matar a nadie. En el Nuevo Testamento, el odiar o aborrecer a algún hermano, alguna hermana o alguna persona es como si le estuviéramos quitando la vida. Eso nos convierte en homicidas. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Así que, hermanos y hermanas que están allá en casa, o quien nos esté escuchando, así que el sentir odio o repulsión por alguien a quien rechazan se considera como un crimen, por lo cual no matarás, también quiere decir no aborrecerás a tu prójimo, no guardarás rencor a tu prójimo, sea quien sea. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tener nuestro corazón limpio de malos sentimientos, de rencores, de resentimientos, de odio, de coraje guardado en contra de cualquier persona, en contra de cualquier hermano o en contra de cualquier persona, aunque no sean cristianos. Usted y yo fuimos elegidos por Dios para ser santos, guardando nuestro corazón de malos sentimientos hacia las personas. Aun cuando ellas nos hagan algún mal, nosotros tenemos que hacer el bien. Aun cuando ellas nos hablen mal de nosotros, nosotros tenemos que bendecirlas, como Jesús dijo. Aun cuando a nosotros nos maltrate alguien, nosotros tenemos que orar, como Jesús dijo. Eso es ser santos. Esto de ser cristiano no habla de religión, nos habla de una forma de vida que nos lleve al éxito, a la victoria sobre el mal. Vamos a mirar ahora el siguiente mandamiento que les fue dado en Éxodo 20, verso 14. No cometerás adulterio. ¿Eso qué quiere decir? Por si alguno no le entiende, porque a lo mejor muchos son tan santos que no entienden lo que significa adulterio. No cometerás adulterio significa no serás infiel a tu esposo o a tu esposa. No serás infiel a tu esposo o esposa físicamente. Pero Jesús dijo que también no cometerás adulterio virtual. En Mateo 5, del 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde creen? En su corazón. ¿Y de dónde creen que salen los adulterios, las fornicaciones? Del corazón. Así que no cometerás adulterio físico, ni virtual, ni con los pensamientos, ni de ninguna forma. Eso es ser santo. Espero que esté quedando muy claro en el corazón de cada uno de los que están mirando y escuchando este tema, para que vean que ser cristiano implica someternos a la voluntad del Espíritu Santo, a su palabra. Y está escrito que el cielo y la tierra pasarán, pero Jesús dijo: mis palabras no pasarán. ¿Por qué cree que dijo que su palabra no pasará? Porque su palabra no es una moda, su palabra es para siempre. Su palabra es para que la viva siempre. Vendrán generaciones, pasarán generaciones, vendrán modas, pasarán modas, pero su palabra no pasará. Tú tienes que seguir viviendo de acuerdo a la Biblia, arreglándote de acuerdo a la Biblia, vistiéndote de acuerdo a la Biblia, comportándote de acuerdo a la Biblia, y no cometer infidelidad conyugal.
y no cometer infidelidad virtual, y no cometer infidelidad ni con el pensamiento, porque Dios te llamó para ser santo y Dios conoce los pensamientos de cada quien. A Él no lo podemos engañar, Él todo lo sabe y todo lo ve. Algunas veces me he atrevido, movido por el celo del Señor, a decirles: Dios no es el payaso de la iglesia, no es el payaso del mundo, no es el payaso de la corte para que nos andemos riendo, burlando de sus mandamientos. Él te llamó para ser santo. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces el ser santos, hermanos, tiene un objetivo: que te vaya bien, que recibas todas las bendiciones que Dios dejó escritas en la Biblia. Esto es una forma de vida, no el pertenecer a una religión más. Vamos a pasar al siguiente mandamiento que les fue dado en Éxodo 20, versículo 15. Ahí dice: no hurtarás. En otras palabras, no robarás. Por si algunos no me entienden, a lo mejor se lo voy a decir en otras palabras: no robarás a tu prójimo, no transarás, en otras palabras, repito, no robarás a tu prójimo. Llámese prójimo la empresa, llámese prójimo tu vecino, llámese prójimo tu esposa. Espero que no haya esposos aquí que le anden robando el dinero a su esposa cuando ella no está mirando y le saquen dinero del monedero. O espero que aquí no haya esposas que estén esperando que el marido se duerma para sacarle dinero de la cartera. O espero que aquí no haya hijos que le saquen el dinero a su papá o a su mamá. O a Dios. ¿Qué dirá alguien? Alguien podría decir: ¿qué pasó, pastor? ¿Se le puede robar a Dios? Pues miren lo que le dijo Dios al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías en el capítulo 3, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Está con signos de interrogación. ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios le dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En este mandamiento de no robar al prójimo implica no robar a Dios. Eso es santidad. Eso es ser santo. Eso implica disciplina de corazón. Y que no lo hagas porque te obligue a alguien o porque te impongan a fuerzas a hacerlo. Tiene que ser por fe, porque fuiste llamado para vivir por fe y de acuerdo a la fe, y de esa manera ser santo y no robar ni al prójimo, ni a tu jefe, ni a tu patrón. A nadie le debes robar nada, ni a Dios. A lo mejor ese verso no les haya gustado ese punto, pero pues ni modo, amados. Ese es para usted y es para mí, es para todos los que fueron llamados y que son hijos de Dios. Fueron llamados para ser santos, no para ser medio santos, no para ser como esos seres mitológicos que mitad hombre y mitad animal. No, fuimos llamados para ser de una sola pieza, verdaderos hijos de Dios, caminando en santidad. Éxodo 20, versículo 16, vamos a hablar de otro mandamiento que les fue dado al pueblo de Israel después de que fueron liberados y fueron llamados para ser santos. Éxodo 20, verso 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo creo que antes de que Dios les diera los mandamientos, muchos incluso se llegaron a poner de acuerdo para dar falso testimonio de alguien, con el fin de perjudicarlo, o incluso que lo mataran. Y hoy también podría haber quienes se ponen de acuerdo para chismear de alguien. Cabe decir que el chisme es decir una verdad o una mentira con el fin de perjudicar a alguien,
que está ausente en ese momento. Repito, el chisme puede ser una verdad o una mentira, pero cuando se hace con el fin de perjudicar, es malo y es muy perjudicial el chisme. O a veces hasta el chisme se puede decir estando presente aquel de quien se está hablando. Y el que está ahí presente, ni cómo defenderse, ni nada. Pero el chismoso ya lo puso en mal delante de los demás, el daño está hecho. Por ese motivo creo que Dios le dijo a su pueblo, y hoy a nosotros, en Levíticos 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, y lo firma Dios. Está firmado. Ahí cuando dice al final, yo, el Señor, quiere decir que Él lo firmó. No fue Moisés, no fue Josué, no fue Samuel, no fue el profeta Jeremías, fue Dios mismo que dijo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. No hablar contra tu prójimo falso testimonio implica, creo yo, no decir mentiras, no usar el chisme, no hablar con el fin de dañar a algún prójimo o prójima. Entonces, santo significa no hablar mal de los demás, no chismear, no murmurar, no difamar, no mentir. Eso es ser santo, hermanos. Así es que si algunos agarran de broma y entre sus bromas y entre sus pláticas empiezan a hablar mal de una persona, empiezan a hablar de lo malo de la persona con el fin de perjudicarle, usted ya está dejando la santidad, usted ya no está actuando como Dios quiere que actúe, usted está actuando como el diablo quiere y está actuando como su carne quiere, y eso va a traer problemas y va a traer maldición a su vida. Entonces, ser santo es no andar chismeando, ni andar mintiendo, ni andar murmurando, ni andar hablando mal de la gente. Esa es una forma de vida. Ya la gente que llega a este lugar, pues los entrevisto y les explico claramente que aquí no enseñamos a qué religión debe de pertenecer. Aquí les hablamos de la Biblia como una forma de vida. Y les mostramos que en la Biblia está la solución a todos sus problemas, solamente hay que aplicarla. Vamos a pasar al siguiente mandamiento que está en Éxodo 20, verso 17, que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto de codiciar significa no tener un deseo excesivo de tener lo que otros tienen. Dios le da a cada quien, y lo que tiene cada quien sea poco o sea mucho, se debe de aprender a darle gracias a Dios por lo que uno tiene. Y si queremos tener más, le digo una cosa. ¿Quiere usted tener más? ¿Quiere tener más cosas, más bendiciones? ¿Quiere mirar que lleguen a su vida aquellas cosas que anhela? Pues entonces váyase a Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué necesitas? Busca el reino de Dios, su justicia. ¿Qué necesitas? Pídele a Dios en oración y clama a Él y Él te va a dar. Pero mientras llega todo lo que tú necesitas, no andes codiciando lo que otros tienen. Para que su pueblo no se olvidara de vivir en santidad, Dios les dio su palabra y también les dijo que se pusieran unos cordones en sus vestiduras de color azul,
para que no se olvidaran de vivir de acuerdo a su palabra, para que no se contaminaran. Al principio les mencioné que los judíos usan una gorrita aquí en el remolino. Esa gorrita se llama kipa, y eso sirve para recordarles que Dios es muy grande y ellos son muy pequeños. Eso sirve para que ellos nunca se anden enalteciendo, llenando de arrogancia y de soberbia, sino que siempre reconozcan que Dios es el que bendice, Dios es grande, Dios es el que les sostiene, el que les levanta cada día. Pero para que ellos no se contaminaran, Dios les dijo que se pusieran en sus vestiduras unos cordones de color azul. Vamos a verlo en Números 15 del 37 al 41. Dice así: y Dios habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Señor vuestro Dios. Al pueblo de Israel les serviría de recordatorio los cordones azules en sus vestiduras, para que no se olvidaran de vivir en santidad, o sea, de acuerdo a su palabra. A nosotros que no somos judíos, pero también fuimos llamados a ser un pueblo especial, a lo mejor no le ponemos listones azules a nuestras vestiduras que nos estén recordando lo que significa ser santos, pero sí nos está recordando por medio de su palabra una y otra vez que no nos debemos de conformar a vivir como vivíamos antes, estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros debemos de ser santos en toda nuestra manera o forma de vivir. En todas nuestras actividades cotidianas debemos de aplicar la palabra del Señor. Eso significa ser santo. Y fuiste tú y yo fuimos elegidos para ello. Esto me recuerda que hace tiempo compartí un tema parecido al que le estoy compartiendo en esta hora. Y al terminar el tema les pedí a algunos hermanos que si alguien podría mandarnos o podría hacernos unas cintitas azules en donde trajeran la cita bíblica de 2 de Corintios 7:1, que dice: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de sangre y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. Y yo miré que nos hicieron esas cintitas y le di una a toda la iglesia. No sé si les di a los de Chincocuac, o les di a los del Rosario, o les di a los de Chilpa, y les di unas cintitas que hasta hace poco todavía se las llegué a ver a un hermano, porque él, yo creo que tomó varias, ¿verdad? Pero eso se los di con el fin de que ustedes recordaran que fueron llamados para ser santos. Pero de poco sirven esas cintitas si no tienes la palabra en tu corazón y entiendes que tienes que vivir de acuerdo a su palabra. Dios nos dio su palabra para que como hijos de Él la pongamos en práctica. Como hijos de Dios, ustedes y yo debemos de ser luz, hermanos. En otras palabras, ser santos significa ser luz o ejemplo por la forma de vivir y de hacer las cosas, como lo dijo Jesús en Mateo 5 del 14 al 16. Y con estas palabras estoy casi terminando este tema. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién creen? A Dios Papá, a Dios nuestro Padre. Ser santo significa ser un ejemplo para propios y extraños. Ser santo significa ser un ejemplo en tu trabajo, ser un ejemplo en el deporte, ser un ejemplo en la escuela, un ejemplo de obediencia a Dios. Eso es ser santo. Así que santo, quítese de la mente la idea de que ser santo hay que irse a un monasterio, que hay que irse a una montaña, hay que retirarse a donde no haya gente. No, ser santo significa que debes estar ahí en el mundo, en medio de un ambiente corrupto, en medio de un ambiente de maldad, y ahí tú eres diferente, tú ahí tienes que ser luz, y el nombre de Dios Papá será glorificado. Aleluya. Yo estoy predicando de lo que Papá Dios quiere, y eso me compromete a mí y me da poder y fuerza para ser santo, para vivir de acuerdo a su palabra. Y yo te estoy animando, hermano, hermana, que estás allá en casa, y a cualquiera que está mirando este tema, yo te estoy animando a que recuerdes que el ser cristiano y ser hijo de Dios implica ser santo, y ser santo significa vivir de acuerdo a la palabra, sentir de acuerdo a la palabra, pensar de acuerdo a la palabra, actuar de acuerdo a la palabra. Eso te lleva al éxito. En cualquier lado que te vean actuar conforme a la palabra, vas a ser un ejemplo y vas a ser bendición, y Dios te va a poner en lo alto. Sí, te estoy hablando a ti que nos visitas por primera vez en este lugar, y a todos aquellos que están allá en casa recibiendo esta palabra, y a los nuevos que la están recibiendo. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quiere que su vida cambie? Cualquiera de los nuevos o gente que no conoce la palabra, ¿quiere que su vida cambie? Arrepiéntase de sus pecados, reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal, y tome la Biblia como su forma de vida. Ahí está la clave. Y va a mirar cómo la bendición de Dios va a llegar a su vida, y va a mirar cómo usted va a ser libre del poder del diablo, y va a mirar cómo las cosas van a cambiar de forma impresionante para su vida y para su familia, y le va a ser de gran bendición. En conclusión, sean santos viviendo de acuerdo a su palabra, porque el que los llamó es santo. También ustedes deben de ser santos. Detrás de cada acto de obediencia, les recuerdo que hay una promesa de Dios para los obedientes o santos. Por lo cual, como lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. A usted que ya se arrepintió, ya recibió a Cristo como Señor y Salvador personal, ya recibió la bendición de ser llamado hijo de Dios o de ser hijo de Dios, usted tiene que ser santo, tiene que vivir de acuerdo a la palabra. Por favor, viva la palabra, tome la palabra como su forma de vida. Si la aplicas en tu forma de vida en todas las áreas, se va a notar, la gente hasta te va a empezar a decir fanático, loco, exagerado y un montón de cosas con el fin de hacerte sentir mal. Pero tú sabes que Dios te está pidiendo que tú vivas la palabra en cualquier parte, te llamen loco, fanático, como te llamen, tú vive la palabra, porque Dios te llamó para ser santo, y de esa manera vas a hacer que aquellas personas que hoy te están agrediendo, que hoy te tratan de esa manera, que hoy te dicen loco, fanático, después se van a arrepentir y se van a convertir, porque vieron en ti un ejemplo, vieron en ti a un santo. Porque ser santo también implica que Dios te use para echar fuera demonios, sanar enfermos, liberar endemoniados.
llevar a la salvación a los pecadores en cualquier área y a donde quiera que estés. Ser santo te da capacidad y poder de Dios para ministrar de forma sobrenatural y la gente recibe y el nombre de Dios sea glorificado. Por si hay alguien que tenga un montón de problemas de salud, económicos, conyugales, laborales, espirituales, o que oye voces, o que tiene sueños en los que siente que se ahoga o lo ahogan, o como dicen por ahí, que siente que se le sube el muerto a su cama o encima de usted y lo está ahorcando, o que las puertas se cierran, se azotan y tal, que suceden cosas raras. Si usted es de ese tipo de personas que están pasando por esos problemas, que son muchas veces sobrenaturales, le voy a animar a que haga esta oración junto conmigo. De verdad, yo no tengo que estarle cuenteando a nadie. El único objetivo de que yo esté aquí predicando el Evangelio y haciendo llegar esta palabra a ustedes allá donde están, en este caso a los nuevos o a los que no conocen la palabra, pero que tienen ese tipo de problemas que acabo de mencionar. Mire, esto es de verdad. Usted quiere ser libre de todo eso, quiere que su vida cambie. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y si por ahí tiene usted rencores, es de esos que guardan coraje y rencor y deseos de venganza en contra del prójimo, usted tiene que perdonar a aquellas personas que le han hecho algo. Si realmente quiere que su vida cambie y quiere que Dios bendiga su vida y quiere ser libre de esas acciones sobrenaturales del diablo en su vida, quiere ser libre, quiere que cambie su vida, yo no le cobro nada, yo le estoy dando este tema porque yo he visto la gloria de Dios, he visto el poder de Dios, he visto liberaciones, sanidades, he visto a hombres malos convertirse en hombres buenos, he visto matrimonios destruidos ser restaurados. Y yo quiero animarte a ti que estás allá en casa a que hagas esta oración junto conmigo. Los que ya son hijos de Dios y fueron llamados a ser santos, si hay algún pecado en su vida, mientras yo oro y guío a los demás a que reciban a Cristo, usted le voy a animar a que usted ahí le pida perdón a Dios por las rebeldías, desobediencias o cosas que haya hecho en su trabajo, en cualquier parte, por el chismerío que a veces se da aún ya conociendo la palabra, por los rebeldes que algunos son aún conociendo la palabra. Pídale perdón a Dios. Dios les llamó para ser santos, no para ser una vergüenza del Evangelio, sino para honrar el Evangelio. Así que le animo a que le pida perdón a Dios, y a aquellos que quieren que su vida cambie y nunca han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, les voy a guiar en esta oración. Ore junto conmigo. Dígale: Dios Todopoderoso, en esta hora yo he podido escuchar tu palabra y yo creo que te necesito, Señor. Yo reconozco que he pecado contra ti, he pecado contra mis prójimos, he pecado contra mi cuerpo, he transgredido tus mandamientos. Señor, perdóname. Hoy puedo entender que el pecado trae maldición. Hoy puedo entender que el pecado abre puertas para que los demonios se metan a mi vida y causen daño a mi vida y a mi familia. Pero hoy te quiero pedir perdón, y así como tú me perdonas, Señor, yo perdono a mis prójimos o a mis prójimas, yo perdono a mis deudores, yo perdono a los que me han degradado, a los que me han ofendido, a los que me han hecho mal. Yo los perdono. Renuncio al rencor, a la venganza y al resentimiento y al odio. He decidido en esta hora arrepentirme de mis pecados y perdonar a mis deudores. En esta hora yo rompo todo pacto con la muerte y con el diablo en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora
Señor Jesús, abro mi corazón, abro mi corazón, abro mi corazón, Señor, y te pido que entres en mi corazón, y abro mi casa para que entres en mi casa. Entra en mi casa, Señor Jesús, y entra en mi corazón, que a partir de hoy será tu casa, mi corazón. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi libertador. Te recibo como mi único Señor y Salvador personal. A partir de hoy, Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Allí que usted recibió a Cristo en casa, déjeme orar por usted. Y déjeme hacer una oración también por la iglesia de Chilpa, de Chinconcuat, del Rosario. Y por todos aquellos que son parte de la iglesia y que escucharon o vieron este video o escucharon este tema. Déjenme hacer una oración por ustedes y háganla ustedes también ahí en casa. Pídanle que Dios los bendiga. Si tienen alguna necesidad, pidan que Dios les cubra esa necesidad. Jesucristo dijo: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. No duden, Él lo prometió, pídanle. Jesús dijo también: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará. Así es que pidan. Dios no, si no escatimó ni a su propio Hijo, cuánto más no les dará las cosas que ustedes le pidan o necesiten, pero pidan. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para poner en tus manos la vida de aquellos que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, la vida de aquellas que recibieron hoy a Cristo como Señor y Salvador personal. Y en esta hora yo declaro que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, porque ellos se arrepintieron de sus pecados, porque ellos perdonaron. Yo puedo declarar con toda confianza que la sangre de Cristo tiene poder, y que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, y que la sangre de Cristo los hace libres del poder del pecado, los hace libres del poder del diablo, y los hace libres de toda maldición, en el nombre de Jesús. Echo fuera todo espíritu de Satanás de su vida. Echo fuera todo espíritu del diablo de su hogar. Echo fuera todo espíritu del diablo de su casa. En el nombre de Jesús, sale fuera todo espíritu del diablo de su hogar. Sale fuera todo espíritu del diablo de su cuerpo. Fuera en el nombre de Jesús, porque la sangre del Cordero los ha redimido del poder del pecado y los hace libres del poder del diablo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, toma en tus manos a estas nuevas criaturas y bendíceles, Señor. Ayúdales a caminar en obediencia y en santidad con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdales a crecer más en la fe. Ayúdales a afirmarse en tu camino. Ayúdales a entender tu palabra. Ayúdales a ser santos en toda su forma de vivir. Los pongo en tus manos, como pongo en tus manos a todos aquellos que ya son cristianos, que son tus hijos y que hoy recibieron este mensaje. Ahí donde están, Señor, te suplico que los llenes de tu Espíritu Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo venga a su hogar, venga a su corazón y los llenes. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Escrito está en tu palabra. ¿Y acaso tú no darás al Espíritu Santo a quien te lo pida? Y hoy estamos clamando porque envíes a tu Espíritu Santo al hogar, al corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Estamos clamando a ti, pidiendo que bendigas y cubra la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Señor, manifiéstate, ayúdales a resolver cualquier problema que tienen. Guíales con tu Espíritu Santo para que lo resuelvan conforme a tu palabra. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que están en casa, a cada una de tus hijas que están en casa. Bendice sus vidas, Señor. Yo sé que a veces el diablo se burla de tus hijos y de tus hijas, tratando de hacerlos apartarse de tu palabra. Pero, Señor, en esta hora yo declaro la victoria en contra de Satanás en el nombre de Jesucristo. Declaro la victoria de Jesucristo
en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Yo los pongo en tus manos, Señor, y te pido que los bendigas y que cubras esa necesidad que tienen. Y reprendemos al diablo que a veces se está riendo y burlando de nosotros porque tenemos alguna situación o algún problema y parece que no hay solución, pero en el nombre de Jesús el Señor te reprenda, Satanás. La sangre del Cordero ha redimido a los hijos de Dios que están allí en casa y son libres de toda maldición y son benditos en el nombre de Jesús. Declaro que son libres por la sangre del Cordero y declaro que son benditos por las promesas que Dios les ha dado, las cuales se van a cumplir en este tiempo para que ellos glorifiquen el nombre de Dios. Aleluya. Señor, recibe la honra, la gloria, el poder, la sabiduría y la alabanza. Aleluya, aleluya. Tú eres santo, tú eres grande, tú eres Dios todopoderoso, tú eres el eterno, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el mismo Dios que predicamos hoy en los centros cristianos que tú has levantado con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te alabamos y te adoramos. Amén, amén.